Bernardo Fernández, a quien todos conocemos como Bev, reúne sus habilidades en el diseño gráfico con su talento para la escritura. Se mueve como pez en el agua, en el thriller, en la ciencia ficción, en la literatura para niños y jóvenes y en la novela gráfica. Ha hecho varios proyectos en colaboración con otros escritores y con guionistas. Por eso tiene muchos seguidores y una página, un blog fabuloso. Su trabajo le ha valido varios premios como el Gijón de novela negra, el Otra Vuelta de Tuerca, el Internacional de Novela Grijalbo. De él se ha dicho que es un monero que triunfa como novelista o un Diego Rivera punk. Vamos a ver, acompáñenos. Amigos, bienvenidos. Estamos muy contentos esta noche con Mónica Lavín, Hola, Carlos. como siempre, y con un gran escritor, un gran ilustrador y mejor amigo, nuestro querido Bev. Hola, Bienvenido. ¿qué tal? Muchísimas gracias, Carlos. Bev, por estar Hola, con Mónica, nosotros. Hola, Bev. Qué gusto estar aquí. Pues más contentos nosotros. Bev, se dice de ti que eres de esos raros escritores que le gustas al público de a pie, que le gustas a los editores, que le gustas a la crítica, le gustas a todo el mundo, Bev. No, bueno, me gusta escuchar eso. No, yo lo de raro siempre me lo dijeron desde niño. Pero yo, mira, lo que creo es que soy de una generación que o sea, yo creo que tuvimos, o sea, la historia de la literatura mexicana es muy rica, pero hay una gran tradición como muy exquisita que mucho tiempo estuvo de espaldas al lector. También, digo, por razones legítimas, desde luego, y yo soy como una generación que al haber sido lectores voraces, y que yo más siento que de repente sentíamos que localmente había poco para nosotros, hemos tenido mucha preocupación por el lector. Y ahí pienso de gente como, más o menos de mi generación, como en Alberto Chimal, como en Bernardo Esquinca, como en Paco Ajenbe. Así es. Por preocupación por el lector y por los diferentes lenguajes. Sí, claro. Porque claro. ya esta idea Mónica, del escritor puro, que Exacto. solamente escribe la gran novela latinoamericana, ya con Bev y con toda esta generación, ya se rompe, se pierde, para bien, supongo, Quiero pensar que en muchos caminos, en muchas divergencias. Además, digo, el mundo de lo visual, ¿no? Es el mundo, además de que tú estudias diseño gráfico, te dedicas profesionalmente a eso, el mundo de lo visual no te es ajeno, ¿no? Y yo llegué a la narrativa a través de lo visual y de los cómics. Curiosamente, mi vocación formal por los cómics empezó aquí en San Ildefonso. Ah, sí. Es que en el 88, que era el 50 de Superman, hicieron una exposición conmemorativa. Y aquí, en la exposición, conocí a Sebastián Carrillo, Bachan, firma, dibujante de cómics. Y entonces durante muchos años él dibujaba y yo escribía. Como no existía en aquel momento un medio editorial que absorbiera lo que hacíamos, pues era como labor de tiempo libre. Entonces tardaban tanto mis dibujantes y bueno, yo tengo un estilo de dibujo como más lo que llamamos línea clara, más tipo Tintín, y había historias que sentía que no funcionaban para mi dibujo, pues me puse a escribir mis cómics, a dibujar los cómics con palabras. A ver, Entonces yo llegué directamente, a través de los cómics llegué a la narrativa. Para situarnos, yo me acuerdo de leer Superman, era de mis favoritos, Sí. La Pequeña Lulú y Archie. Por lo menos toda mi generación nos educamos también con el libro, el cómic del puesto, Sí. pero no había cómic mexicano. Sí había, pero había una Memín historieta Ping. popular, sí, sí, el Memín La familia Pinguín. Burrón. Sí, lo que pasa es que creo que no logró tener nunca una aspiración, ni siquiera literaria, sino narrativa más compleja. O sea, era un producto de entretenimiento, lo cual estaba bien, o sea, no creo que lo Naturalmente, merite. claro. Sí, pero tú lo leías y lo dejabas, o sea, como un producto, no diría desechable, pero de uso muy rápido. Entonces no hubo, y también esas veces también mi generación del lado de los comiqueros, los que dijimos, bueno, pero queremos hacer otras cosas, no queremos hacer solo melodramas, no queremos hacer historietas westerns, que además, o sea, esa historieta popular
no podía absorber la clase de cosas que a mí me interesaba que hacer. tú querías contar. Pero, por ejemplo, en este libro muy reciente tuyo, Bajo la Máscara, editorial Ajá. Almadía, tan hermosos los diseños, tan gozoso el libro, que es, ahí reúnes, bueno, son superhéroes, Sí. ¿no? Roque y el zombie, y aparte son otros personajes. Son una cosa en la realidad y otra, digamos, en el todos los días, pero también coexisten en el todos los Sí. días en otro plano. Siento que este libro, quizás, luego vamos a hablar de cómo has llegado a este libro, pero quizás reúne, porque hay dibujos, porque hay tu fascinación por el superhéroe, y hay esta Ciudad de México hoy, ¿no? Pues es un poco, además, es lo más autobiográfico que he hecho y habla justo de ese periodo cuando decidí que quería dedicarme a hacer esto de contar historias juntando palabras e imágenes. Yo nunca hice superhéroes porque el tipo de historias que a mí me interesaban hacer en cómics no tienen no están relacionados directamente con esa estética. O sea, además, si yo voy a pedir trabajo con el tipo de dibujo que hago a la Marvel o a DC, me van a dar una patada, ¿no? O sea, yo hago otro tipo de cómics, pero siempre tuve esta... Mira, en su momento decía, para mí, Bajo la Máscara fue como cuando te gusta una chica en la prepa, nunca se lo dices y 20 años después, ya casado con hija, le mando una carta que siempre estuve enamorado de ti. Así es para... Y bueno, y además ya no, o sea, ya es muy tarde, o sea, yo ya no me podría dedicar a ser superhéroes. Para mí sería como tendría que volver a empezar desde cero. Entonces, pues es ese homenaje a un género que no me formó porque ya era yo lector, pero sí me dio como lecturas muy importantes. Yo leyendo un cómic de superhéroes dije, quiero ser escritor. Esta novela gráfica que se llama Watchmen, de Alan Moore, que es como para muchos como la gran ejecución del cómic de superhéroes. Después hubo una película que no le hizo justicia, pero No, para nada. nada. Perdón que interrumpa. Simplemente si nos pudieras ubicar la diferencia entre cómic y novela gráfica. Básicamente la diferencia entre el cómic que ubicamos de puesto, que además ya casi no existen, No. es que es contar una historia, a mí me gusta decirlo así, con ambición literaria. O sea, tú cuentas una historia que además está normalmente autocontenida en un solo volumen. O sea, el Hombre Araña sigue indefinidamente, ¿no? O sea, desde hace 50 años, cada mes hay una aventura del Hombre Araña o varias, y aquí es una historia que empieza y acaba. Ajá. Pero no tiene nada que ver con el tono, es decir, me parece que el Hombre Araña es un superhéroe, en fin, todos Sí, conocemos sí. el Hombre Araña. Y la novela gráfica, me parece que tenemos la idea como que es algo más oscuro, más Sin City, más... Bueno, no, Más justo cabe literaria, todo, quizás, es más ¿no? literaria, Más y ahí literaria. cabe todo, o sea, podría haber desde novelas muy ligeras, hay esta chica Raina Tagelmayer, espero haberlo dicho bien, ella hace novelas gráficas para púberes en los Estados Unidos de temas tan ligeros como una chica que le ponen frenos y es todo el año que tiene frenos. Wow. Entonces es una novela infantil juvenil y al mismo tiempo está Frank Miller que hace novela Sin City, que me parecen unas novelas policíacas estupendas. Extraordinario. Maravillosas. Y entonces pues en ese rango cabe todo, ¿no? O sea, desde lo muy ligero, pero lo que tiene es esto, que es una historia, como en la novela los personajes tienen una ruta que no son los mismos al principio que al final. Superman nunca cambia, por ejemplo, Claro, siempre es novela el de mismo. aventura, Superman. Puede ir al infinito. Y siempre es el ¿no? mismo Una personaje, nueva exacto. aventura, No, una no, nueva aventura. no aprende nada, digamos. Vamos a seguir hablando con Beth de cómic, novela gráfica, su obra. Seguimos platicando con Beth, sabrosísimo, y con interés en muchísimas cosas. Por ejemplo, nos estabas contando cómo te adentras en la narrativa a través del dibujo de cómic, y yo de repente veo tus novelas maravillosas como Hielo Negro, como Cuello Blanco, thrillers. Has escrito Tiempo de Alacranes, ¿no? Ojos de Lagarto. Y digo, ¿en qué momento abandonaste el dibujo, ¿no? Y te metiste de lleno a la narrativa? Ya sé que sigues, que eso es lo que es muy interesante de tu trabajo, que no abandonas de ninguna manera el dibujo, pero hay un Beth que se dedica a la escritura de estos thrillers, cosa no fácil. Mi pareja Rebeca dice que dibujar es un superpoder. Yo estoy de acuerdo, aunque dibujar es horrible, ¿no? Sí. Pero es un superpoder. Bueno, y además el horrible es relativo. Está el caso de Magoo, que dibuja estas cosas tan extrañas que a mí me parecen prodigiosas. Yo digo que Magoo es a la caricatura lo que Tamayo a la pintura. O sea, tiene un superpoder ahí.
Y entonces cuando escribo soy como Clark Kent, ¿no? Por eso traigo mis lentes hoy. Y cuando dibujo es como Superman. Yo creo que todos los que O dibujan... sea, para dibujar te quitas los lentes. Casi, no necesariamente, a veces, pues, ¿no? Ok. Pero lo veo así un poco, como dos fases. Yo incluso me refería a eso como Clark Kent, que a veces dibujo, a veces escribo. Yo creo que es un privilegio, yo lo veo como un privilegio, el poder trabajar con palabras, a veces con imágenes, y cuando tengo muy buena suerte, cómics, que me parece Y disfrutas lo mismo ilustrar No, me gusta que más escribir. dibujar, mucho más dibujar. Pero claro que escribir, pues, es algo que me produce un gran placer y una gran... Hay como el cliché de que el escritor que la pasa mal escribiendo, que los textos le duelen, y no, yo la paso muy bien, yo me gozo mucho mi proceso Sabrosísimo, creativo. Sí, claro. Se nota además. Qué Y bien. además Como dibujas debe de con ser. palabras, ¿no? Yo me acuerdo de Hielo Negro. Fíjense, en Hielo Negro es una novela, yo qué sé, postnarco, no sé cómo llamarla, pero es un momento en donde hay la jefa, ¿no?, del cártel es una mujer, pero es una mujer con habilidades para estar en el mercado internacional, con piezas de arte. Es una mujer sofisticada, es Sí. una era ya no de ranchería, sino de Harvard, ¿no? Exacto. Bueno, además debo decir, Mónica estuvo en el jurado que le concedió el premio Grijalvo a Hielo Negro, y junto con Eduardo Antonio Parra se los voy a agradecer eternamente. Y lo disfrutamos mucho la lectura y luego conocer al autor. Eso fue muy lindo. Yo lo que creo es que he tendido puentes entre esta estética de los cómics hacia lo literario y de lo literario hacia los cómics. O sea, el haber trabajado en La Calavera de Cristal con Juan Villoro es tender como este puente, ¿no? O sea, está todo este lado de la narrativa y por el otro es todo esto, lo visual, lo estrambótico, pues los excesos de los cómics, y como tender puentes entre ambos mundos. Entonces me parece que lo que he hecho es llevar de ambos lados y tender estos puentes que de otro modo, creo que, o sea, no escribiría las cosas que hago si no hiciera cómics, y al revés, no haría el tipo de novela gráfica Claro. que escribo si no hubiera Y, sido escritor. a ver, Bef, platicando de lo multidisciplinario, de la interdisciplinaridad, esas palabras dificilísimas. La novela siempre influenció al cine y ahora los escritores toman el cine. Los escritores ya Sí. te hablan tranquilamente de flashback, de flash forward, de todos estos términos, ¿no? Pero ahora la novela gráfica le regresa el favor al cine. Tú como una persona que estás en el medio de la interdisciplinaridad, ¿cómo ves el futuro? Es decir, ya estamos hablando de plataformas digitales, estamos hablando de otro tipo de escritura, otro tipo de lectura, y sobre todo que tus lectores son preeminentemente jóvenes. Sí. Bueno, no es que sea ni un apocalíptico ni un ludita, yo sigo prefiriendo lo impreso, pero sí soy muy consciente de que el futuro inmediato, además, es que vamos a tener el gran porcentaje de la oferta en lo digital, y algunas cosas trascenderán al papel, a lo impreso. Todo esto ha sido muy rápido y yo creo que tendremos que aprender muy rápidamente a relacionarnos con estas nuevas plataformas, estas nuevas formas de leer, estos cómics que ahora, los cómics en las plataformas digitales, tú los vas leyendo y va creciendo la viñeta, te lleva, tampoco es que sea animación, yo creo que es un medio nuevo Que todavía, perdón, y también yo como a la vieja usanza, defensor del libro impreso, Sí, igual yo. que todavía creo que es muy bajo el porcentaje de la oferta digital, ¿no, Mónica? Creo que estamos Y hablando los de un lectores, 2%, ¿no? digo, en este país, según tengo un reportan amigo- las editoriales, muy bajo. No, tengo un amigo que tiene una teoría mi amigo Bachan, el dibujante que conocí aquí de San Ildefonso, tenía una teoría muy interesante. Él decía que lo que pasa es que no existe un formato universal para el libro, como sí existe en la música el MP3. Él decía, en el momento en que tengas un formato universal, porque hay como 4 formatos. cierto. Sí. Pues estuvimos juntos en esta colección de libros de cuentos electrónicos, Sí. ¿no? De Flash Fiction Flash se llama, fiction, ¿no? sí. En la que tú escribíamos, o sea, nos comisionaron a varios a escribir un cuento, y entonces los lectores bajaban por un precio además sumamente razonable un cuento para pasarte un rato leyendo, pero hay como 3 o 4 formatos. El día que tengamos un formato único que además se pueda leer desde el teléfono, en la tableta, bueno, las computadoras, que además creo que ya van de salida también, o en tu tele inteligente, Claro. entonces ese día quizá pueda consolidarse. Pero lo cierto es que todo parece indicar que este anuncio del fin del libro impreso va a tardar mucho más de lo que pensaban los
profetas de lo digital. Y Los ahorita que tú decías apocalípticos. que te gusta dibujar a lápiz, ¿no? Dijiste, a mí lo que más me gusta es dibujar. Sí. Ya estamos hablando de lo digital, lo virtual. Yo quiero que nos cuentes cómo trabajas, pero como eso va a tomar tiempo y ya viene un corte, vamos a regresar para seguir hablando con Beth. Estamos platicando con Beth y hablamos, me intriga mucho, digo, ya sé que para escribir pues se usa el teclado de la máquina, Sí. pero para dibujar, Yo tengo dos modos. El caso, la calavera de cristal es todo digital. Lo trabajo con una tableta digitalizadora y un lápiz, entonces lo que voy haciendo en el lápiz se replica en la pantalla y es cosa curiosa. Bueno, lo que hago es seguir el método de trabajo que tradicional, que es de la siguiente manera. Yo trazo el lápiz azul. Esto se hace porque a la hora que escaneas, digitalizas, el trazo desaparece y ya no hay que borrar. Y entonces yo trabajo con pincel y tinta china. O sea, si no hubiera habido, sin los chinos yo no tendría trabajo, ¿no? O sea, papel, tinta china y pinceles. Y Una técnica muy difícil, pincel y el pincel tinta es china. complicado. El pincel Claro. es como un caballo que hay que estar domando toda Sí, tu sí. vida. Nunca acabas de dominar el pincel. Y además el que dibuja bien con pincel puede dibujar bien con cualquier cosa. Yo me he especializado en pincel porque además justo Frank Miller decía y Will Eisner tienen un libro que se llama Eisner Miller, que es una conversación entre ellos dos, decían, entintar es muy sensual. O sea, el ir deslizando el pincel con la tinta no tiene Claro. como una comparación con ninguna otra técnica. ¿No? O sea, no es que sea mejor que otras, pero es muy linda. Acabo de hacer una novela, esta de Uncle Bill, una novela gráfica, que es lo más extenso que he hecho, son 200 y tantas páginas, y decidí que esa la quería hacer en papel y lápiz desde el principio, a la vieja usanza, para tener ahí mis 200 originales. qué maravilla. Y la verdad es que lo disfruté mucho más. Yo no sé si ahora puedo regresar a trabajar todo en digital. Yo creo que se concilian el mundo digital y el tradicional. La clase de ilustración que doy en la universidad, en la Ibero, justamente es que los estudiantes puedan conciliar el mundo de las técnicas tradicionales con los métodos Porque además digitales. esta novela Uncle Bill de la que nos estás hablando es un estreno, es William Burroughs, William ¿no? Burroughs es la historia del accidentado paso de William Burroughs por la Ciudad de México entre el 49 y el 52, donde accidental y estúpidamente mata a su mujer de un balazo jugando a Guillermo Tell. Y es toda esta historia de por qué llega, qué le pasa, cómo se choca con la cultura mexicana, la que nunca entiende ni le interesa entender, el accidente y todo lo que le pasa después, su paso por Lecumberri. ¿Y en por qué fin. se llama Tío Bill? Porque él era como patriarca de la generación beat, él era 10, 12 años mayor que Ginsberg y Kerouac, los otros dos más distinguidos beatniks. Y tienen esta o sea, no era un patriarca, sino como un tío joven. Entonces ellos se decían que era su tío. Él incluso, Naked Lunch, en el prólogo de Naked Lunch firma como Uncle Bill, ¿no? Esta es toda mi vivencia sobre mi paso por las drogas, firma el tío Bill. Entonces fíjate que aparte me imagino, la lectura recreativa es enterarse y conocer a los beats. Sí. Que tú además eres un gran lector de literatura norteamericana. No, yo soy anglófilo, norteamericana y británica, digamos. Yo incluso leo más en inglés que en castellano. Y por una cosa meramente circunstancial, es que aprendí a leer en inglés muy chiquillo por leer cómics. Ándale. Me acuerdo que íbamos con la familia a Cuernavaca y los domingos, nuestro ritual para mi hermano, para Alfredo y para mí era ir a comprar cómics y había, no sé si todavía exista, pero en el centro de Cuernavaca había una fuente de sodas donde siempre había cómics en inglés, supongo que por la gran comunidad norteamericana de la ciudad. Entonces nuestros primeros cómics eran cómics para niños en inglés, entonces por eso es mi filia. Fíjate que eso viene a anglófila. cuento porque acaban de hacer o de publicar, bueno, hace un par de años, Pepe Rojo y tú una antología de ciencia ficción reciente, digamos, los últimos 25 años, Sí. y a mí me pareció interesantísimo en el prólogo cómo nos cuentas que después del ABC, ¿no? Asimov, Bradbury y Clark, de repente ya no leemos, En porque no están castellano. traducidos Se a conoce los poco. autores de ciencia ficción que han seguido, digamos, proliferando, ¿no? Es un subgénero que siguió desarrollándose, sobre todo a través del cuento corto, que es algo inusitado, ya no digas en la ciencia ficción, en el mundo, ¿no? Claro. O sea, por lo menos hasta hace poco había un mercado grande para escritores de cuento
Y entonces lo que hicimos Pepe y yo en este libro, 25 minutos en el futuro, que es del año pasado, fue escoger 25 cuentos representativos de los últimos 25 años, autores que o poco traducidos o nunca antes traducidos al castellano, de Canadá y los Estados Unidos. O sea, decir Norteamérica... Y el movimiento en México, la ciencia ficción mexicana, ¿cómo va? Creo que en un momento de muy buena salud, porque los autores que nos dedicamos a la literatura de la imaginación estamos publicando en espacios donde antes no había acceso. O sea, pienso, por ejemplo, en Karen Chasek o Daniela Tarazona, que han publicado en un sello como Alfaguara, que es un sello que, bueno, es el espacio como digamos, de los más prestigiosos narradores latinoamericanos, 2 novelas de indudable factura de ciencia ficción, El beso de la liebre, La caída de los pájaros, y sin que nadie diga nada ahora, ¿no? O el hecho de que bueno, ahora que se acaban de anunciar los premios nacionales de literatura de bellas artes, y en la lista están tanto Alberto Chimal como Paco Hagen, que no, o sea, gente que se dedica a hacer literatura de la imaginación, en la cual incluyo desde policíaco, fantástico, terror, ciencia ficción, y ahora son los nombres corrientes, pues, corrientes en el término de moneda corriente para el lector, no nada más para el lector especializado, sino para todo tipo de lectores, que creo que es lo que, o sea, que yo creo que lo importante es que haya diversidad, que llegues a la mesa de novedades y entonces tengas una novela de realismo sórdido, pienso como quizá como J.M. Servín, como Guillermo Fanelli, como tengas ese tipo de cosas, y que también haya gente los que escribimos a través de la metáfora de la imaginación, y puedas decidir, me llevo la novela de Servín o el libro de crónicas de Servín, o me llevo la novela de Chimal. Claro, creo que eso es lo que ha sucedido. sucedido. Es fantástico de la literatura, la libertad, y la diversidad. la absoluta diversidad. Y además hay mucha gente haciéndolo de muy buena calidad, Sí, entonces creo que es un buen momento para... Yo soy optimista casi incurable, terminal, igual con los cómics. Me gusta mucho una frase del prólogo que firman ustedes dos en la antología. Dice, no hay género que se ocupe más rabiosamente del presente que el que parece estar obsesionado con el futuro. Claro, y esa es la ciencia ficción, y ese es su encanto. Me pareció sensacional. Y además, bueno, muchos años se pensó que era algo exclusivo de los anglosajones, y la verdad es que las preocupaciones con las que lidia la ciencia ficción, que es la relación con las máquinas, pues son tan presentes en el primer como en el tercer mundo. Nuestro amigo mutuo, Mauricio José Schwartz, decía brillantemente, no somos países que produzcan tecnología, pero somos países que la padecemos. Y ese es el gran tema por lo menos de la ciencia ficción. Y bueno, extendiéndose más la literatura, la imaginación no nos es vedada, ¿no? Lo que es que, bueno, claro, nuestra obra más importante es una gran, entre otras muchas cosas, es una gran burla a la novela de caballería, que era la ciencia ficción del siglo de oro. Claro. Pero bueno, al lado François Rabelais podía escribir sobre gigantes y no pasaba nada, y Shakespeare podía escribir Sueño de una noche de verano y nadie decía nada, y Cervantes tenía este pudor que lo hemos venido arrastrando 500 años. Y bueno, pues no nos es ajeno, ¿no? Yo creo que cada vez hay más espacios para este tipo de historias, de materiales y de autores. Pues esperamos muchas más historias de Bev. Muchas gracias. Muchos más libros. Amigos, lean a Bev, busquen sus libros, y yo, para despedirme, simplemente les digo que si quieren enterarse cómo un robot gigantesco destruye Santa Fe, empezando por el edificio del Pantalón, tienen que leer Bajo la Máscara. Muchas gracias. Desde luego, y Hielo Negro, que es entre thriller y ciencia ficción prácticamente, ¿no? Sí, de hecho se le llama Tecnotriller. Pues muchas Tecnotriller, gracias. no, nos faltó hablar de más temas, Bev. No, bueno, ya habrá otra oportunidad. Pero gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Mientras tanto, hubiera sido una mañana como cualquier otra, de no ser porque un robot gigante arrasó la zona de Santa Fe al poniente de la Ciudad de México. A las 8:30, una furgoneta llegó a la Torre Arcos 1, edificio conocido popularmente como El Pantalón, sede de las oficinas corporativas de varias empresas multinacionales. En vigilancia, el conductor se identificó como técnico en fotocopiadoras. Indicó que iba a entregar e instalar un equipo nuevo en el piso 18. El policía auxiliar verificó la información y lo dejó pasar. Días después, durante su declaración ante el Ministerio Público, el vigilante recordaría que el sujeto era muy jovencito y que aparentemente tenía el cabello color azul. A las 8:45, el técnico empujaba una plataforma con ruedas hacia los elevadores de servicio de la torre.
A los 7 minutos para las 9, el sujeto se identificó en la recepción de Cubilsa SADCB ante una secretaria a la que su cabello azul llamó poderosamente la atención, pero que no logró sobrevivir para hacer declaración alguna.